victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Tuya es toda la gloria. Alaba, iglesia. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Bendito Jesús. Nuestro Señor es digno de recibir toda la gloria. Nos presentamos, Señor, en esta mañana una vez más delante de ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por la obra que ya hiciste, Señor, y aún la que continúas haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Padre, te rogamos en el bendito y poderoso nombre de Jesús, Señor, que nos ministres, que nos hables, Señor, que nos guíe, que abras nuestro entendimiento, Padre Santo, que podamos conocerte cada día más a través de tu bendita palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, siga haciendo prosperar nuestras vidas, siga haciendo prosperar nuestras almas, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, iglesia. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos un día más a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están visitando por primera vez, hace poquito que llegan. Pueden tomar asiento. Siéntase cómodo. Dios quiere bendecir su vida, ¿sí? Como siempre decimos, Dios es el que llama. No fue un amigo, un familiar, un vecino, sino que es Dios el que llama por medio de su iglesia. Amén. Saludo a la iglesia también que nos mira a través de la transmisión. Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana les quería compartir algo, tenía que ver con lo que nos compartía NASA, ¿no? Acerca de llevar frutos de justicia. Impresionante. Lo voy a estar invitando a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Vamos a leer hasta el 31. Este va a ser el pasaje central de la predicación de este día. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús, aclara. ¿Dónde pues está la jactancia? Impresionante. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a lo de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión, o sea, a nosotros. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. El título de esta predicación de esta mañana es Justificados por su gracia. Justificados por su gracia. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Pensaba en estos días, durante estas semanas, mientras preparaba este sermón, esta predicación, y notaba que muchas personas, pero muchas personas, más de lo que yo pensaba, estoy hablando del pueblo evangélico, del pueblo cristiano, no conoce acerca de lo que es la justificación. Y es una doctrina fundamental en la vida de un cristiano. Todo cristiano debe saber qué es la justificación, debe saber qué es la gracia, debe tenerlo presente siempre en su mente, en su corazón. Amén. La justificación es por fe, pero está dentro de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir viendo qué es la justificación por fe en Jesús. La justificación por la fe es el acto legal y espiritual por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. No es que la persona se vuelva perfecta en ese momento, sino que Dios le acredita la justicia de Cristo y borra completamente su culpa. ¿Se dan cuenta? Esto tenía que ver con lo que nos decía el hermano Nasa también, porque no es por mis sentimientos, no es por mis pensamientos, es un acto legal y es por la obra de Jesucristo, porque un día me siento bien, un día me siento mal, un día tengo más fe, un día tengo menos fe, pero eso no cambia la obra de Cristo, ¿se entiende? Y es un hábito legal y espiritual, es un decreto. Antiguamente estaba el decreto, o sea que sigue vigente, ¿verdad? Que la paga del pecado, que es la muerte, es un decreto que está puesto por Dios y ese decreto no cambia. Todo hombre que pecare, toda alma que pecare, esa alma morirá, dice la palabra. Y luego de la muerte viene la condenación. Pero ahora por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese decreto queda cancelado. Y entonces tenemos un nuevo decreto que es la justificación. Es cuando Dios declara al hombre justo delante de Dios sin pecado, pero no por sus obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Se entiende? Pero es por medio de la fe.
Toda persona que no tiene la fe en Cristo entonces sigue bajo esa culpa, sigue bajo esa condenación. Pero toda persona que deposita su fe, su vida en Cristo y en ese sacrificio de la cruz, queda excluido de toda condenación. Sus pecados, su culpa queda borrado. ¿Se entiende? Entonces todos los pecados que cometió, los que comete, y aún porque vamos a seguir fallándole al Señor, quedan borrados de la cuenta de esa persona porque se le acredita la justicia de Cristo, la justificación, el sacrificio que Él hizo borra todos los pecados. Pero para eso se necesita una fe. Y ahora esa fe sí viene acompañado de las obras, ¿entiende? Ahora sí esa fe viene acompañado. Pero ninguna persona va a ser salvo por las obras. Ahora todas las religiones del mundo enseñan todo lo contrario. Que vos porque hagas algo vas a ser salvo. Porque vos por tu buen comportamiento vas a ser salvo. Como lo decía acerca de las ofrendas también. Porque vos os ofrendás vas a recibir algo. Siempre se tiene que ver con la obra del ser humano. Y no es así. Es totalmente lo contrario. La justificación es por la obra de Jesucristo. ¿Se entiende? Y no se recibe por mis obras, se recibe cuando yo deposito mi fe en la obra de Cristo. Y por consecuencia, entonces tengo buenas obras y hago cosas, pero no para recibir algo a cambio, sino porque ya lo recibí. Amén. Es un cambio de estado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos bajo la misma condición que estábamos antes. No, primero, un cambio de conducta, eso es la santificación, que eso es posterior el haber creído. Obviamente que si yo creo que Jesucristo perdonó todos mis pecados y lo hizo por amor a mí, yo obviamente voy a buscar santificarme cada día, voy a buscar agradable, voy a buscar amarlo, como decía Nasa, el que ama a Dios, el que ama a Jesús, guarda sus mandamientos. Si Dios me dice no hagas esto, entonces yo no lo voy a hacer porque es pecado. Y como yo amo a Dios, busco santificarme para el Señor. Esa es la obra posterior a la justificación. Amén. La base es la obra de Jesucristo y el medio para recibirlo es la fe, ¿sí? La base de nuestra vida cristiana es la obra de Jesucristo y se recibe por fe. ¿Cuántas personas tienen fe en un montón de cosas, pero no tienen una fe bien direccionada, sino que tienen una fe desviada en otras cosas y no en la obra de Cristo? Por eso necesitamos todo lo que decía Nasa, es impresionante. Por eso necesitamos el conocimiento de Dios, porque si no vamos a estar, como decía él, edificando una casa sin tener conocimiento. Y nosotros podemos estar edificando nuestra vida, nuestra familia, sin conocimiento de Dios. Podemos querer hacer cosas para Dios, edificar la iglesia para el Señor Jesucristo, sin tener conocimiento. Y toda esa obra se va a terminar cayendo por el suelo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Se entiende? Porque está mal direccionada. Pero nuestra vida cristiana, la base es en la obra de Jesucristo y luego posteriormente la santificación para nuestro Señor. Amén. Todos pecamos, todos necesitamos la justificación. Es gratuita, no se compra con obra. Es por gracia. Es un regalo inmerecido. No es porque yo lo merezco, porque soy bueno, a mí Dios me va a llevar al cielo y al que es malo Dios lo va a mandar al infierno según lo que yo me merezco. No, es por la obra de Cristo y el que tiene fe en esa obra, se arrepiente de sus pecados, va a ir al cielo, sea bueno o sea malo. Pero la palabra dice que todos pecamos y que no hay diferencia, no hay diferencia por cuanto todos pecamos. Amén. Él pagó la redención, ¿sí? Es por la redención de Cristo. Él pagó el precio. Amén. Vamos a ver los Romanos 5:1. Dice: justificado pues por fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, ¿verdad?
Cuando vos te convertís a Cristo, cuando vos recibís ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu alma tiene paz con Dios. Podés tener problemas, podés tener momentos difíciles, te pueden suceder cosas, pero eso no cambia la realidad legal y espiritual, ¿sí? Tu alma está en paz con Dios, porque nosotros, dice su palabra, éramos enemigos de Dios. La fe es el medio. El resultado, paz con Dios, es decir, ya no hay condenación. Es impresionante poder tener presente esto, cuánta paz y cuánta sanidad trae a mi mente y a mi corazón la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 2:16. Gálatas 2, versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. No es por lo que vos hagas vas a entrar en el reino de los cielos, sino por la fe en Cristo, lo que Él hizo. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso es impresionante poder saberlo, porque muchas personas son engañadas pensando, están siendo engañadas, se engañan a sí mismos, pensando, no, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no le robo a nadie, yo me gano mi vida decentemente, por lo tanto me merezco el cielo, y no es así. Esa persona, si no se entrega verdaderamente a Cristo, esa persona no puede entrar en el reino de los cielos. Y sus pecados no están justificados porque no está poniendo su fe en el sacrificio de Cristo, sino en sí mismo. ¿Se entiende? En sí mismo. Y es un error. Eso es un error. Y es muy importante saberlo. No hay obra humana que justifique. No hay obra humana que justifique. Solo la fe en Cristo, ¿sí? Solo la fe en Cristo. Las religiones piensan de esta forma y enseñan de esta forma, pero la palabra de Dios no lo enseña de esta forma. ¿Se entiende? Son pensamientos humanos, son razonamientos humanos, lejos de la verdad de Cristo. Cristo toma nuestro pecado. Nosotros recibimos su justicia. Amén. Elementos esenciales de la justificación. Uno, es un acto de Dios. Dios mismo declara al creyente justo. No es un proceso, es un decreto. Del día que te convertiste a Cristo, todos tus pecados fueron borrados. Y esto tenemos que saberlo. Ahora no me voy a adelantar porque tengo para hablar acerca de esto también, porque estos pensamientos a veces están instalados en la mente, en el corazón de los hermanos, y no lo dejan crecer y no lo dejan avanzar, pero ya lo voy a desarrollar más adelante. Basada en la obra de Cristo, su vida, su muerte y su redención. Amén. Basada en su vida perfecta cumple la ley por nosotros. Es impresionante porque nosotros por ahí pensamos, como leíamos en el libro de Filipenses que había compartido, cuando el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, dice, hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar, claro, bueno, Él vino del cielo a la tierra, cumplió su ministerio, sanó enfermos, echó fuera demonios, anunció, hizo señales, predicó el evangelio y luego murió en la cruz por nuestro pecado, y todo eso es real. Pero hay algo que por ahí nosotros no entendemos o no comprendemos con claridad, que bajo la ley, todo hombre estaba bajo condenación y nadie podía cumplir la ley. Nadie, absolutamente ningún ser humano podía cumplirla. La ley lo que hacía nos mostraba el pecado. ¿Se entiende? Y por nosotros entonces no podíamos ser salvos, no podíamos ser justificados. Y sin embargo Jesucristo vino y Él cumplió toda la ley.
toda la ley. Entonces, por su justicia, porque Él cumplió toda la ley y los acredita a nosotros, Él toma su pecado en su cuerpo, toma nuestros pecados en su cuerpo, y a nosotros nos acredita su justicia como si nosotros hubiéramos cumplido toda la ley. Qué impresionante, ¿verdad? Eso es la justificación, y eso es lo que todo cristiano tiene que tener presente. Eso va a traer paz con Dios, va a traer paz en tu corazón, en tu mente, y le vas a fallar a Dios. Pero no te tenés que quedar en esa culpa y en ese sentimiento o en ese estado emocional crítico, sino que tenés que creer lo que dice la palabra y salir de esa posición y seguir perseverando, seguir caminando con fe y seguir obrando, porque Dios a cada uno de nosotros nos llama con un propósito y nosotros debemos cumplir el propósito de Él. En realidad es su propósito para que se cumpla en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos estancamos, llenos de malos pensamientos negativos que invaden nuestra mente, entonces nos quedamos y no podemos avanzar. Tenemos que tener nuestra fe puesta en la obra de Cristo. Amén. Recibida solo por fe. La fe no es una obra, es confiar, descansar, depositarse uno mismo en Cristo para recibir el regalo. Qué impresionante, ¿verdad? Cuántas veces podemos ver, hermanos, o cada uno de nosotros podemos vivir tanto tiempo atribulados, llenos de pensamientos, llenos de remordimiento, pero es porque no entregamos nuestra vida, no depositamos nuestra vida y nuestra confianza en la obra de Cristo. Toda persona que tiene presente la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene paz, porque sabe lo que le espera. Amén. Ahora, el que no tiene paz, quizás por falta de conocimiento o quizás por falta de no haberse entregado a Cristo. Y esta es una mañana para poder hacerlo. Amén. Es una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. 4. Es completa y definitiva. Eso también tenemos que comprender. Nosotros somos imperfectos, pero la obra de Jesucristo es perfecta. ¿Se entiende? Nosotros muchas veces a nosotros mismos nos vemos incompletos, pero no es así. La palabra dice que si nosotros estamos en Cristo, estamos completos en Él y su obra está completa. Pero claro, viéndolo naturalmente, nos vemos imperfectos y es un sentimiento, ¿sí? Pero cuando hay un decreto que es legal y es espiritual, yo debo creer en lo que dice la palabra de Dios, no en mis sentimientos y en mis pensamientos. Y eso es depositar nuestra fe en la obra de Cristo. Amén. Una vez justificado, la condenación fue cancelada. Qué impresionante, ¿no? Cancelada. La condenación que venía, la ira de Dios que venía sobre nuestra vida, ya no va a estar más sobre nosotros, sino que el favor de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, ahora está sobre nuestra vida por la obra de Cristo. Amén. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, o sea, que no andan conforme a sus pensamientos, que no andan conforme a su humana manera de vivir, su propia manera de vivir, sino conforme al Espíritu. Amén. Impresionante, ¿no? ¿Lo leo de vuelta? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, y dice en Cristo. Esa palabra es clave y es fundamental, estar en Él. No solamente ser parte de una religión, de un grupo de personas, no, hay que estar en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, una manera espiritual, cuando entregamos nuestra vida totalmente a Cristo, no es que solamente estamos en este tiempo en Cristo, sino que la palabra dice que nosotros estábamos con Él cuando Él murió en la cruz. ¿Se entiende?
en fe, es algo espiritual, a nosotros nos cuesta entender esas cosas, pero dice que nosotros estábamos con Él y dice que si nosotros morimos juntamente con Él, también resucitaremos juntamente con Él. Eso es lo que ya Él hizo, eso fue lo que es consumado, es hecho está. Amén. Vamos a ver qué no es la justificación. No es portarse bien para ganar el favor de Dios. Eso no es la justificación. ¿Se entiende? No es portarse bien para ganar el favor de Dios. Eso es lo que enseñan las religiones. Hace esto y esto y esto, entonces ya sos bueno y ya está justificado. No. Nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe en la obra de Cristo. Y si andamos en buenas obras es porque estamos siendo guiados por su Espíritu. Amén. Son los frutos de la justicia. ¿Qué produce la justificación en el creyente? Paz con Dios. La enemistad con Dios termina. Amén. Tenemos seguridad eterna. ¿Qué produce? Amor y gratitud. Amor y gratitud. Una persona que sabe, una persona que cree en esta obra de Jesucristo, su corazón se llena de amor hacia Dios y se llena de gratitud hacia Él, porque entiende lo que Él hizo. Entiende que nosotros no merecíamos esas cosas, por eso es por gracia, sin merecimiento. Pero sin embargo, Él por amor lo hizo. Nunca nadie te amó y nunca nadie te va a amar de la manera que lo hizo Jesucristo. Ese es el amor tan grande. Ese es el amor que nosotros no podemos comprender muchas veces. Pero ese es el amor de Cristo y tiene que producir paz, tiene que producir gozo, tiene que producir gratitud a Él, a Él. Amén. La gracia recibida impulsa a la obediencia. Esa vendría a ser la obra posterior a la justificación. ¿Sí? La gracia recibida. Yo entiendo que no merecía que nuestro Señor Jesucristo muriera de la manera que lo hizo por mí. Entonces yo, como entiendo estas cosas, su amor me impulsa a la obediencia, me impulsa a hacer buenas obras, me impulsa a abandonar el pecado por el cual Él pagó el precio. ¿Se dan cuenta? En resumen, en una frase, la justicia por la fe es que Dios declara justo al pecador que confía en Jesús, no por sus obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Amén. Vamos a ver dos aspectos por los cuales las personas muchas veces no reciben o no pueden experimentar la gracia del Señor. Vamos a ver dos aspectos por los cuales las personas no pueden experimentar, no pueden recibir lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Recuerden que la gracia es un regalo inmerecido y la justificación es un regalo inmerecido. ¿Sí? ¿Por qué no recibo la justificación por gracia o no la experimento en mi vida? Porque no la entiendo, porque no la comprendo, porque no sé, ¿sí? Porque no tengo conocimiento. Como vivimos en un mundo en el cual uno de los fundamentos es la meritocracia, recibo lo que creo que merezco según mis propios pensamientos. ¿Se entiende? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y una de las consecuencias del pecado fue que comerás todos los días con el sudor de tu rostro? Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ahora te vas a tener que esforzar para poder recibir tu alimento, estas cosas, ¿se entiende? Entonces eso es una ley espiritual que está en nuestra vida, que está instalada en nuestra mente. Entonces todo ser humano piensa que recibe lo que merece, pero según su pensamiento, porque hay personas que piensan que merecen mucho, hay personas que piensan, no, yo no merezco esto, se en base siempre al merecimiento, pero sin embargo la gracia de Dios no es en base al merecimiento. ¿Se dan cuenta? Eso es gracia, es un favor inmerecido. Esa ley del merecimiento queda excluida.
Yo no merezco que Jesucristo haga lo que hizo por mí y sin embargo lo hizo. Y como yo no comprendo esas cosas, quedo en mis pensamientos y hay dos posturas que se las quiero compartir. Si pienso que no merezco ser perdonado, entonces un sentimiento de culpa invade mi mente y mi corazón y no permite que experimente verdaderamente la gracia de Dios. ¿Se entiende? Esto no debe ser así. Yo debo recibir la gracia de Dios, no rechazarla, ¿sí? ¿Se entiende? Y yo les cuento de mí mismo, yo también rechazaba la gracia de Dios. Había venido a la iglesia, había entregado mi vida a Cristo, pero había cosas del pasado, había pecados míos que yo no entendía que Jesucristo me había perdonado y entonces la culpa invadía constantemente mi corazón y mi mente y eso no me dejaba avanzar. Yo una vuelta le compartía a un hermano estas cosas y yo mal hablado, mal entendido, porque en ese tiempo no sabía con claridad estas cosas. Y está bien porque muchas veces, nosotros cuando comenzamos no sabemos todas estas cosas, decía y pensaba que yo no me perdonaba a mí mismo lo que había hecho, ¿se entiende? Bueno, yo pensaba de esa forma, pero es un error hasta que yo tomé la decisión de perdonarme a mí mismo. Y bueno, ese es el error, yo no me perdono a mí mismo. Y no es que yo no me perdonaba a mí mismo, sino que lo que yo hacía era no recibir el perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo ya me había perdonado, yo lo rechazaba. Entonces estaba rechazando la gracia de Dios. Y entonces no podía vivir en esa libertad. Y ese sentimiento de culpa oprimía mi mente, oprimía mi corazón. Y por rato andaba bien, pero cuando venían los malos recuerdos, entonces eso no me agobiaba y no me dejaba crecer. No me dejaba experimentar la paz que Cristo me quiere dar. ¿Se dan cuenta? Y a veces muchos hermanos pueden estar en esa misma condición porque no experimentan lo que es la justificación, porque no entiende que es por gracia. Entonces, por tiempo están bien, por tiempo están mal. Y ese mismo sentimiento de culpa no los deja crecer, no los deja avanzar. ¿Y qué termina sucediendo? Terminan cayendo otra vez en pecado. Por tiempo están bien y luego terminan cayendo en este pecado. Porque no tienen la fe de creer que todos sus pecados fueron cancelados en la obra de Cristo, en esa cruz. Y entonces poder vivir en base a la justificación que es de Cristo y no en base a lo que yo hago. Y luego cuando fallo, sí, me tengo que arrepentir, pero voy a ir creciendo, voy a ir madurando en la fe. Ya ese sentimiento de culpa y ese remordimiento ya no tienen que estar atormentando mi vida porque no me dejan crecer, porque no me dejan avanzar para lo que Dios quiere hacer conmigo. Amén. Ese es un pensamiento que está instalado en el corazón de las personas porque creen que es en cuanto al merecimiento. No merezco, pero sin embargo Dios lo hizo y yo no debo rechazarlo, ¿sí? Debo recibir la gracia del Señor. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:20 al 21. Gálatas 2:20 al 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y esto es lo mismo que tenemos que decir nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Que Cristo te amó y ahora ya no vivís vos, sino que tenés que permitir que Cristo viva en vos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego, ¿qué dice el versículo 21? No desecho la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros con esas actitudes desechamos la gracia de Dios, desechamos ese regalo, desechamos ese sacrificio y ese amor tan grande que Dios nos ha dado y nos proveyó de todas estas cosas. Y nosotros con nuestras actitudes de inmadurez la rechazamos la gracia de Dios. Y Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué está diciendo si por la ley fuese la justicia? Está diciendo, si por tus obras sos justificado, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces no es por tus obras, es por la obra de Cristo.
Y no debemos rechazar, no debemos desechar ese regalo inmerecido. Eso tenemos que comprender. Inmerecido, no es porque te lo mereces, de hecho no te lo mereces, pero sin embargo Dios te lo dio, Dios te lo da, ¿se entiende? Y no debemos desecharlo. Desechar la gracia de Dios es desechar a Jesucristo mismo, es desechar a Dios, no rechazarlo. Amén. Recordaba, no sé cómo voy a andar con el tiempo, el pastor Paul Washer comentaba algo acerca de esto y él compartía que en su congregación había una hermana que él creía que era una hermana, que tenía fe en Cristo, que estaba convertida en Cristo y que tenía muchos años, pero esa hermana era débil en la fe, ¿sí? Y 2 por 3 se ve que cada tanto se olvidaba de estas cosas y esa hermana tenía ese sentimiento de culpa y dudaba en cuanto a su salvación y se ponía mal. Y en tanto él tenía que volver a hablarle y a ministrarle y a compartirles estas cosas para que su hermana salga de ese estado en el cual se encontraba. Es impresionante, ¿verdad? Pero yo sé que muchas personas caen en eso y es un error, ¿sí? Es un error. Y si alguien piensa de eso, tiene que tener fe en Cristo, se puede acercar a hablar con alguien, ¿sí? Con el pastor, conmigo, con cualquier hermano, se puede acercar a hablar para poder salir de ese pensamiento y para poder seguir creciendo en la gracia del Señor. Amén. El segundo aspecto por el cual no se recibe la gracia de Dios, la persona no se ve a sí misma tan pecadora. Este es el otro extremo, ¿verdad? La persona no se ve a sí misma. Yo no creo tener pecado de condenación. Y la palabra de Dios dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todo. Dice que no había diferencia. Cuando dice que no había diferencia, estaba hablando que no había diferencia entre el pueblo de Dios, o sea, los judíos, y nosotros los gentiles. Y si no había diferencia, que está hablando de que toda persona pecó, por eso todos estaban destituidos de la gloria de Dios y no había diferencia, entonces nosotros tenemos que saber que todos pecamos y la paga del pecado es la muerte y luego la condenación. Todos estamos en esa misma condición hasta el día que depositaste tu fe en Cristo y le entregaste tu vida. Ese día la condenación queda cancelada. Pero hasta el día que no suceda eso en tu vida y no le entregues tu vida a Cristo completamente, la condenación y la ley, el decreto de la ley sigue vigente. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no quiere salvarte? No, porque uno desecha la gracia de Dios, la rechaza a Jesucristo. No porque Dios sea malo, sino porque uno es malo y lo rechaza a Dios que es bueno. Amén. Dice, no se ven a sí mismas tan pecadoras, entonces no tienen pecado de los que se tengan que arrepentir. Por lo tanto, no necesitan ser perdonados según sus propios pensamientos. ¿Se dan cuenta? De un extremo lo que se ven que no sean capaces. Yo conozco personas que le predico y ellos dicen, no, yo hago esto y esto y esto, yo llevo la vida de esta manera, yo me voy al infierno, así literalmente me lo dicen, literalmente. Y siempre que puedo le predico, acércate a Cristo, acércate a una iglesia, lo invito acá, vení, andá. ¿Querés que te vaya a leer la palabra? Te voy a leer, te traigo, siempre les predico. Y esas personas piensan de esa manera. No se creen merecedor de la salvación y del favor de Dios, pero sea de una forma o sea de lo otro, que se creen que no son santos, que creen que están bien delante de Dios, que sus pecados no son de condenación, que no hacen nada malo, sea de una manera o sea de la otra manera, la verdadera realidad es que las personas no se quieren arrepentir de sus pecados y rechazan a Dios. ¿Se entiende? Rechazan a Dios. Y ninguna persona se va a ir al cielo porque es santo, ninguna persona va a ir al cielo, porque es pecador, porque todos somos pecadores. La persona van a entrar al cielo porque son justificados por Cristo, y las personas que van a ir al cielo no van a ir porque son pecadoras, porque todos lo somos, sino que van a ir al infierno porque rechazaron a Jesucristo, rechazaron su gracia y su justificación, rechazaron el sacrificio de la cruz, nunca lo recibieron, siempre lo rechazaron.
porque anduvieron en la vanidad de sus propios pensamientos. ¿Se dan cuenta? Y Dios quiere salvarnos, para eso vino al mundo. Amén. De una u otra manera, la gracia de Dios es rechazada en cuanto a los aspectos que le acabo de compartir, ¿no? Estos dos aspectos son pensamientos humanos fundados sobre el fundamento del merecimiento, el meritocracia. No es por méritos nuestros. Sí son por mérito, pero lo de Cristo. Amén. Vamos a leer ahora nuevamente, que vamos a ir escudriñando Romanos 3. Vamos al versículo 21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya estaba predicado de antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por los profetas del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se dan cuenta? Porque no hay diferencia, dice, porque no hay diferencia, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora nosotros, esto del saber de que no hay diferencia, también a nosotros lo que hemos creído se nos tiene que regular los pensamientos en cuanto al saber que no hay diferencia. No hay diferencia entre una persona que lleva años, lo pongo por ejemplo al pastor, no hay diferencia entre el pastor y una persona que recién viene por primera vez. No hay diferencia. ¿Se dan cuenta? No es que uno es más bueno y el otro es más malo, porque la palabra dice que todos estábamos excluidos, por cuanto todos pecaron, todos estábamos en la misma condición. Ahora la diferencia, ¿cuál sería? En la fe que uno deposita en Cristo, cree en Cristo y es justificado, ¿se entiende? Pero es por la obra de Cristo. Ahora, si yo creo que porque yo soy cristiano, soy más bueno que otro hombre que no lo es, otra mujer que no lo es, estoy en un error. Porque yo no soy más bueno que ninguna otra persona, sino que mis pecados fueron justificados por la obra de Cristo. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, ahora no me quiero adelantar, seguimos leyendo. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. El hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ahora decía, no desecho la gracia. No desechemos la gracia. Vamos a ver, continuamos en Romanos. Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Acá aparece la palabra también redención y la palabra propiciación. Jesucristo es... ¿Recuerdan en el tiempo de Moisés, cuando la última plaga que mató a los primogénitos, vino el ángel de la muerte a matar a los primogénitos? Y Dios le dio un mandamiento de que matasen un cordero y que pintasen las puertas de los dinteles con la sangre de ese cordero. Entonces el ángel de la muerte iba a venir, y cuando el ángel de la muerte iba a ver esa señal puesta, la sangre del cordero en la casa, entonces no iba a entrar en esa casa, sino que iba a pasar por alto. ¿Se dan cuenta?
no iba a llegar la muerte porque estaba cubierto con la sangre del Cordero. Esa es la propiciación que nosotros tenemos. Todo el que puso la fe en Cristo, la sangre de Cristo le es de propiciación por sus pecados, y el día de la muerte, el día de la condenación, el ángel de la muerte no va a llevar nuestras almas, sino que va a pasar por alto por nuestros pecados. Eso significa la palabra Pascua, ¿sí? Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Él es el sacrificio de la expiación. Él derramó su sangre y todos los que creen en ese sacrificio no van a recibir la condenación. Siempre vamos a ser librados por el Señor, aún en el día de la muerte. Cuando nosotros muramos y el ángel de la muerte se quiera apropiar de nuestras almas, no lo va a poder hacer porque vamos a estar cubiertos con la sangre del Cordero. Vamos a estar cubiertos con la sangre de Cristo y va a pasar por alto. ¿Se entiende? Y nosotros vamos a ser levantados. Vamos a llevar con Él. Qué impresionante. Redención, el pago de una redención. Hoy en este tiempo nosotros estas palabras se nos hacen complicadas muchas veces poder entenderlas, pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, de Jesucristo, del Antiguo Testamento, abundaban los esclavos. Y la redención era pagar el precio por el rescate de un esclavo, una persona que estaba condenada a vivir toda la vida esclavizada por otra persona, y de repente venía una persona y pagaba el rescate por su vida. ¿Se dan cuenta? Eso era lo mejor que le podía pasar en la vida a un esclavo. Y que nuestro Señor Jesucristo haya pagado la redención por el rescate de nuestras vidas es lo mejor que nos pasó a nosotros. Y ese es motivo de gozo, motivo de adoración, de gratitud, de amor. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo los esclavos, tengo unas notas, los esclavos llegaban a ser esclavos por 3 razones. Esto lo había compartido en una apertura, pero uno no tiene tiempo de poder desarrollarlo. Uno era cuando un imperio conquistaba otro imperio y entonces los tomaba como esclavos, ¿sí? La otra causa por la cual una persona llegaba a ser esclavo era cuando tenía una deuda que no podía pagar. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona tenía una deuda y no la podía pagar, venían los acreedores y lo tomaban por esclavo y se lo llevaban. O lo tomaba esa persona o le quitaban los hijos y se lo llevaban por esclavo. Era un acto legal en ese tiempo, ¿sí? Cuando nacían hijos de esclavos, los hijos de esclavos que nacían en el cautiverio, o sea, eran esclavos también. ¿Se dan cuenta? Ser redimido era lo mejor que le podía pasar en la vida a un esclavo. Cuánto más a nosotros que fuimos redimidos por Cristo. Amén. Quizá nosotros no sabemos, alguna persona puede saber que nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Vamos a leerlo, Romanos 8, 34 al 36. Perdón, Juan 8. Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, o sea, los redimiere, pagara el precio, seréis verdaderamente libres. Amén. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Si Jesucristo nos libertare, si Jesucristo pagara el precio, entonces seremos verdaderamente libres, porque todos pecamos y todos éramos esclavos del pecado. Nosotros, como decía, que éramos esclavos de 3 formas, ¿verdad? Una, cuando un imperio conquistaba a otro imperio. Vamos a verlo, que nosotros éramos esclavos bajo el imperio de Satanás. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18.
para que abra sus ojos. Esto es cuando el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo y le empieza a decir para qué lo había llamado. Si van prestando atención, por la predicación de la palabra. Dios lo llama a Pablo para que vaya y abra sus ojos. ¿Cómo abría los ojos Pablo? A través de predicar la palabra. ¿Se entiende? Y nosotros cuando somos predicados, Dios abre nuestros ojos por medio de su palabra. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que era potestad, era poder, dominio, gobierno, ¿sí? Del poder de Satanás, de los dominios de Satanás, del imperio de Satanás, ¿a quién? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, que vendría a ser redención, y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos bajo el poder y bajo el dominio de Satanás. Éramos esclavos de Satanás. Pero cuando Jesucristo paga el precio, nos libera de Satanás. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros ya no estamos más bajo el dominio de Satanás y que Satanás no puede gobernar la vida de un cristiano, no tiene legalidad sobre nosotros, ¿se entiende? Porque el acto que era legal, como dice la palabra, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, fue anulado por Cristo, fue puesto... fue clavado y exhibido en la cruz. Dios anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Legalmente le pertenecíamos a Satanás. Vamos a encontrar en la Biblia siempre que hablan términos legales. Son términos legales, son términos espirituales. Legalmente le pertenecíamos a Satanás, pero Cristo los pagó el precio y nos rescató. Y ahora legalmente le pertenecemos a Dios. Amén. Esclavo por deuda. Romanos, no lo busquen, lo voy a leer en Nueva Biblia al Día. Nueva Biblia al Día, ¿sí? Esclavo por deuda. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocente porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. ¿Amén? Esa otra, la redención. Y Romanos 3:24, que ya lo leímos recién, pero lo voy a leer en NTV, dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Otra vez la redención, ¿sí? Y cuando nacíamos esclavos siendo hijos, Salmo 51:5. Lo voy a leer en lenguaje NTV, ¿sí? NTV. Dice, pues soy pecador de nacimiento, dice David, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. ¿Se dan cuenta? Que ninguna persona puede decir, yo no soy pecador, yo soy buena gente. No. De nacimiento somos esclavos del pecado. Y si el Hijo del Hombre no nos libertare, no somos verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios hizo y lo que quiere hacer en nuestra vida. Amén. Esa es la justificación, que Cristo murió por nosotros, pero es por gracia. Y Pablo decía, no desecho la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo lo quiero alentar, si hay hermanos personas que todavía no se han convertido, que no pueden estar en este lugar o que nos miran por la transmisión, de que no deseche la gracia de Dios, sino que es Dios quien quiere salvar su vida. Y a los hermanos que han creído, que esta palabra aumente su fe y que traiga paz y gozo a su corazón. Amén. Romanos 3:28 al 31. Romanos 3:28 al 31. Concluimos, dicen, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno,
y él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la circuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Vamos a ver Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza, cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? No es por la obra que nosotros podamos hacer en la carne, sino que es por la obra que nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo puede hacer en nuestro corazón. Entonces la alabanza ya no es para el hombre no se puede gloriar de sus buenas obras, sino que la alabanza es de Dios. Amén. La gloria es de Dios. Bueno, ya voy a estar terminando, así que si los hermanos pueden estar pasando. Les voy a leer unos pasajes que mientras leía se me venía mi mente, mi corazón. Hechos 2, 22 y 24. Esto es cuando el apóstol Pedro, todos los que estaban en ese lugar, habían recibido al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces el apóstol Pablo se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar a toda la multitud que estaba en ese lugar. Yo solamente le voy a leer una fracción. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En esta última parte, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito, ¿verdad? Y Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él obró y hizo todas las señales y maravillas. Él se compadeció de las personas que estaban enfermas, los sanó, los alimentó, hizo muchas cosas. Pero ahora, en esta última parte, dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nosotros sabemos que Dios es un Dios eterno, que es un Dios soberano, que Él mismo es la vida y que no puede ser retenido por la muerte. Pero Dios se maneja también en términos legales, como le venía compartiendo. Y en los términos legales decía que todo el que pecare iba a ser condenado, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, aparte de que Él es Dios y que Él tiene todo el poder, no podía ser tampoco legalmente retenido por la muerte, porque Él cumplió toda la ley. Él no pecó, nunca pecó. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, nosotros sí pecamos y nosotros sí podíamos ser retenidos por la muerte. Pero sin embargo, como su justicia, como su obediencia, el no haber pecado y murió de esa forma, nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados,
esa justicia de Dios, de Jesucristo, se nos acredita a nosotros, como si nosotros seríamos santos sin pecado. Porque la sangre de Cristo, la propiciación perfecta, nos limpió. Y el día de la muerte, porque todos vamos a partir más tarde o más temprano, nadie va a quedar en este lugar. Ese día que venga el ángel de la muerte, no vamos a ser retenidos por ella. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la justificación. Él es el justo y el que justifica. ¿A quién? A los que son de la fe de Jesucristo. Por su obra, no por la nuestra. Ahora yo obro en consecuencia, no para salvación. Porque Cristo me salvó, porque Cristo me perdonó, porque Él anuló la legalidad, el acto legal que había sobre mí. Legalmente yo le pertenecía al diablo, legalmente yo iba a ser echado en el infierno, pero Jesucristo la anuló. ¿Se dan cuenta? Y ahora Él decreta, porque Él es el decreta, no los hombres como hacen otros por ahí. Él pone un nuevo decreto, que nosotros somos justificados por la obra de Cristo. Amén. Les voy a leer un pasaje más y termino. Hebreos 10, 14 al 20 voy a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo hizo por una temporada, por un año, por un mes sí, por un mes no. Para siempre, dice. Perfecto. El sacrificio de Dios es perfecto. La obra de Cristo es perfecta como Él es perfecto. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, y presten atención lo que dice el versículo número 20, que es impresionante, por lo menos para mí. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y luego que dice, esto es su carne. Impresionante, ¿verdad? Lo que conocemos un poquito las Escrituras, sabemos que en el Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios, lo separaba un velo, una gran cortina, donde nadie podía entrar a ese lugar, excepto el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el día de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, cuando Él murió, en el mismo instante que Él entregó su espíritu, que Él consumó la obra perfecta que vino a hacer por cada uno de nosotros, ese día el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Y la palabra ahora acá dice, esto es su carne. ¿Qué está diciendo la palabra? Que de la misma forma que se rasgó el velo para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios, Él rasgó su cuerpo. Esto es mi carne, dice. ¿Se entiende? Él rasgó su cuerpo. Un cuerpo totalmente destruido en forma de sacrificio. Y el haber llevado nuestros pecados en su cuerpo nos abrió la entrada a la presencia de Dios. Amén. Nuestros pecados fueron cancelados por su obra, no por la obra de hombre.
Nunca ninguna persona va a poder alcanzar la obra, la salvación por sus obras, por lo que hagas. Nada, solamente el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio se puede recibir o se puede rechazar. ¿Se entiende? Y de eso se trata, de vida o de muerte, de salvación o de condenación, de irse al cielo o irse al infierno. Pero todos los que hemos creído ya hemos sido justificados. Y si alguno todavía no ha creído, lo quiero alentar esta mañana, que le entregue su vida a Cristo, porque es el único que lo puede salvar. No te van a salvar tus buenas obras. No hay obra que pueda salvarte, solamente la de Cristo. Amén. Los invito a que se ponga de pie y vamos a estar orando en esta mañana. Impresionante la obra de nuestro Señor. Esta es una doctrina fundamental que todo cristiano debe saber, junto con lo de la gracia y otras más. Tener presente todas estas cosas va a traer mucho beneficio a nuestra vida espiritual. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Creo y pienso, Señor, que no nos va a alcanzar la vida, Señor, para poder agradecer lo que tú hiciste, Señor. Sé que nada de lo que nosotros podamos hacer se podrá comparar con lo que tú hiciste, Señor. Nosotros simplemente, hombres, mujeres, seres humanos imperfectos, Señor, pero que vamos camino a la perfección, no para ganar el cielo, porque tú ya lo hiciste por nosotros, Señor. Pero quiero orar en este día por la iglesia, Señor, para que tu palabra y tu obra, Señor, traiga paz en cada una de la vida de mis hermanos, Señor. Quiero orar por cada uno de ellos, Padre Santo. Y quiero orar por las personas nuevas que nos visitan, que nos miran por la transmisión, para que cada uno de ellos verdaderamente puedan entregar su vida a Cristo. Recibir esa salvación por gracia, no por mérito humano, sino por los méritos de Cristo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Decirte, Señor, que tú eres el único digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, Señor, toda la gratitud en nuestros corazones, Padre Santo. Señor, anhelo tener un corazón agradecido, Señor. Quiero alentarlo a mis hermanos a que también puedan hacer lo mismo, Señor. Querer, anhelarlo. No digo que lo tengo, pero quiero tenerlo, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude. Y si hay pensamientos contrarios, que tu Espíritu Santo lo redarguya, lo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y te doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir en esta mañana tu palabra juntamente con mis hermanos. Gracias, bendito Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegaste tú y me diste vida nueva.